y eso es una bendición. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Este espacio se llama La Fura y es un proyecto que comenzó en agosto apenas de este año pasado, 6, 7 meses que llevamos, 8 meses, en el que lo que buscamos es ser un lienzo en blanco para la comunidad, donde las necesidades que tengamos entre los vecinos, aquí las podamos no nada más expresar, sino armar proyectos y desarrollar juntos. Entonces eso no se logra más que con un sentido, que es lo que yo ya veo y me emociona muchísimo, de este sentido de comunidad que he encontrado en la casa de mis abuelos, que adquirieron en 1950 y que poco a poco, entonces ahora nosotros también con mi familia estamos siendo parte. Muchas gracias. Hoy está con nosotros Beatriz Ponce Cendejas, y ella es una de las vecinas más activas que he conocido en la colonia. Así es. Es de las más activas y sobre todo que tiene también este sentido de hacer proyectos y de unir a los vecinos. Entonces, me gustaría que viniera Bea para que platique sobre el proyecto de hoy. El proyecto de hoy les voy a platicar un poquito de lo que yo hago aquí. Yo tengo a fabulosa cantidad de 70 años viviendo en Popotla. Solamente cuando me casé emigré un año, pero regresé. Actualmente estoy llevando lo que es Centro Yolistli, aquí en Marinjeo. Si los más viejos de por aquí se recuerdan, era la casa de los zapateros. Ahí ahorita tengo un centro holístico cultural. Y bueno, pues me interesa mucho también hacer estas reuniones de todo tipo, aparte de que el que quiera ejercitarse y hacer yoga, no nos paramos de cabeza definitivamente, pero sí nos movemos. Y pues cuando Marta llegó acá me interesó mucho su proyecto de este Café 60. Entonces en esta vez pues nos unimos ambas para llegar a un proyecto que tanto yo como ella ya traíamos atrás, de hacer precisamente algo con la historia que todos y cada uno ha vivido en Popotla. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes tienen documentos, tienen fotografías, algunas personas hasta libros de algo, de la colonia o de las cercanías. Entonces nuestra intención ahorita es esta. Ahorita les voy a presentar dos personas que conocí hace poco tiempo y vamos a hacer la presentación de lo que es Popotla precisamente desde casi prehistoria hasta acá. Casi prehistoria hasta acá. Entonces, si nos hacen favor Rodrigo y Julio. Rodrigo es investigador. Rodrigo es investigador, periodista, tiene estudios en lengua y literatura hispánicas en comunicación en UNAM. Fundador del proyecto La Ciudad de México en el Tiempo. Si se meten en internet, ponen La Ciudad de México en el Tiempo, van a encontrar en el canal 11. Ha participado en publicaciones, conferencias y exposiciones dedicadas a la historia de la capital en espacios como el Palacio de Bellas Artes, Biblioteca Vasconcelos o el Museo de la Ciudad. Además de los diarios Récord, Más Formas y El Universal. Ha colaborado en muestras como Roma Condensa, 111 años de historia y Centro Histórico Corazón de México en el Museo Modo. Y en el libro Centro Histórico, 200 lugares imprescindibles, y es conductor del programa La Ciudad de México en el Tiempo en el Canal 11. Julio Arellano Velázquez. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, antiguo participante del equipo editorial de Artes de México. Fue director del Archivo Histórico de Azcapotzalco y coordinador de la Escuela de Cronistas Carlos Monsiváis durante el periodo de 2012 a 2015.
Colaboró con el programa de radio El Cocodrilo MBS de 2016 a 2018. Es miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Con dicha organización recibió en 2020 la Medalla al Mérito en Artes 2019 del Congreso de la Ciudad de México. Continuó los contenidos de 3 primeros números de las revistas Capozalco, Historia, Arte y Literatura. Nos vemos. Menos de lo que es. Entonces, pues empezamos con la presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que es muy emocionante presentar en este tipo de espacios. O uno va a esos ambientes sumamente escolares o protocolarios o académicos. Luego uno se queda en ese tono y ya después uno se relaja un poco. Por un lado, la intención es eso, colaborar y tener como redes de conocimiento, que para nosotros es muy importante, o especial para mí, que me dedico más a la divulgación que a la investigación, pero que la investigación es el punto de partida para trabajar, ¿no? Digamos que es ser rigurosos, encontrar documentos, analizarlos y hasta donde nos llegue para después poder compartirlos. Si no, esa investigación se vuelve un poco árida o un poco obsoleta, ¿no? Encontrar la cura de una vacuna, o tener una vacuna y no compartirla, podría ser un poco cruel. Pues lo mismo pasa con el conocimiento de las ciencias sociales. La intención es que ese conocimiento circule, porque además no es propio, ¿no? Uno también lo obtuvo de otros textos, de otros investigadores, o de la memoria de otras personas. Al final estamos leyendo a gente del 16, del 17, del 19, pues que así nos leerán, esperamos, ¿no? Gente 100, 200 años y que nosotros seremos como su fuente de estudio. En especial el tema de Popotla se ha vuelto muy interesante porque yo soy de la colonia San Álvaro. Somos vecinos, ¿no? Estamos muy cerquita y Rodrigo es de Popotla. Entonces eso nos ha permitido crear como unos vínculos extra, además de los que tenemos con la Ciudad de México, que es como nuestro objeto de estudio. Y bueno, yo propiamente me dedico todavía más a Azcapotzalco. Pero San Álvaro me ha llevado cada vez más pues, a la vida de Tacuba y en particular a Popotla, que tiene ahí unas conexiones que venimos trabajando Rodrigo y yo desde hace unos meses y que esperamos que al futuro, ¿no?, podamos presentar con ustedes. Pero mucho de ese proyecto que tenemos en común es lo que voy a presentar en mi caso, y Rodrigo también, bueno, tiene una investigación propia con Popotla mucho más largo de lo que yo inicié con este espacio territorial. Para mí era muy importante empezar como, bueno, más sobre todo en Azcapotzalco es muy vívido la parte prehispánica, los nombres, ¿no?, de los barrios, de los pueblos, esta figura Tezosomoc, ¿no?, que tanto se llama el parque o hay estatuas, y eso me ha hecho acercarme mucho, por un lado al pasado histórico y otro a la memoria del pasado histórico, porque luego son dos aspectos distintos. Puede haber un evento y cómo recordamos ese evento. Y entonces ustedes se imaginarán cómo de repente un grupo de personas vive algo y ese grupo de personas puede llegar a conclusiones distintas, ¿no? Y entonces uno le pregunta a su mamá, oye, el día que nací pasó esto. Sí, te juro que pasó así. Y voy con mi papá y me dice, no, tu mamá no se acuerda, estaba muy nerviosa. Y dice mi mamá, ¿cómo crees que no me voy a acordar, no? Entonces uno dice, claro, es que los dos, pese a que estaban viviendo un momento fundamental para ellos, cada uno estaba prestando atención a cosas distintas. Pues en términos colectivos eso nos lleva a una locura, ¿no? Porque de repente todos vivimos el mismo momento y decimos cosas distintas de ese momento, ¿no? La guerra, las elecciones, la percepción de la ciudad, de nuestra calle. Y entonces, inundación, el temblor, ¿no? Habrá quien diga, no, yo no lo sentí. El metro. No, si es útil, si se separas, quien lo vive fácil porque tiene una estación más agradable, ¿no? O quien le toca el metro Hidalgo y siempre está en conmoción. Pero eso obliga a esos ambos caminos, que aunque a veces parecen opuestos, no lo son, ¿no? O sea, inclusive hasta cuando las versiones son contrarias, quien dice que es el peor presidente del mundo y quien dice que es el mejor presidente del mundo, lo que es un poco la intención es ver, entrecruzar, ¿no? ¿Por qué se puede tener opiniones tan distintas luego de un mismo fenómeno? Y en términos históricos, eso es fundamental. Estamos leyendo no eventos, sino personas.
personas que tenían posición política, social, cultural, y de repente olvidamos pues que están detrás de esta información. Yo me fui, pues lo primero, al nombre, al glifo, ¿no? Que realmente ayuda mucho porque además eso permite localizar qué documentos antiguos lo registran. Popotla tiene varias variantes de grafías que son bastantes, pero no tantísimas como luego puede pasar en algunos lugares, tanto que nos llevan a no encontrar muchas fuentes. Si algún poblado se llama San Sebastián y uno busca San Sebastián, va a salir uno de Puebla, otro de Veracruz, 20 de la Ciudad de México. Afortunadamente está este Popotla y el de Baja California, que es un Popotla muy cercano, ¿no? Y entonces, bueno, al parecer tienen ahí una comida con cangrejo muy famoso, y yo decía, bueno, aquí estuvo el lago, pero no es ese Popotla. Y aún así habrá grafías que habrá que buscar, que hay documentos que registran Puputlán, y entonces que si uno no buscó esta grafía, se va a perder la información de ese documento. O Popotlán, o Popotlán, o Puputla, o unos tal vez hasta bastante más complicados como Tepopotla, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos de los documentos donde registran esta grafía son del siglo XVI, son del siglo XVII, y aunque tienen vínculos con ese pasado, han pasado 100 años de la caída de Tenochtitlan. Es como si nosotros nos dijeran, nárreme la historia del Porfiriato. Aunque hubiera unos más cercanos, o los que estamos más lejanos, cualquiera de los dos podríamos cometer muchísimos horrores de territorio, de nombres, ¿no? Y más bien lo aprendimos en la escuela, ¿no? No es precisamente el contacto con la época. Bueno, estos cronistas del siglo XVI o del XVII están interesados en su pasado indígena. Muchos son de nobleza novohispana, pero de tradición chalca, de tradición texcocana, o inclusive todavía de tradición mexica, pero ya son novohispanos. Ya nacieron católicos, se educaron católicos, y en el mejor de los casos les permitieron recuperar parte de documentos antiguos que tuvieron que aprender a decodificar. ¿Por qué? Pues era información que ya no circulaba en su época. El Códice Mendoza propone, a mí me gusta mucho entrar con este códice, porque está tiene tanto el glifo como la grafía pues europea, ¿no? Lo que había en el mundo prehispánico es un icono y un sonido, y los españoles decían, ¿de usted de dónde viene? De Popotla. Y entonces decían, esto suena una P, esto suena una U, esto es una P, una U, y luego llegaban a cambiar Huitzilopochtli a Churubusco, ¿no? O a Tlahuacan, Tacubaya. No encontraban la manera de entender esos sonidos. ¿Qué nos pasaría si escuchábamos a alguien hablar chino mandarín? ¿No? Que decir, a ver, dígame, y entonces uno escribiría en su propio idioma lo que creyó escuchar. Hay algunos sonidos que identificaban bien, hay otros que hacían pues unas Tenochtitlan jamás pudieron, ¿no? Temistitlán, Timistutlán, pero como era una palabra tan conocida por otros grupos, que entonces se logró recuperar pues, la grafía. En el Códice Mendoza, en la foja 17 verso, aparece Popotla, y digamos que eso era un camino rápido. Lo interesante es que el Códice Mendoza tiene 3 partes. Tiene una parte de conquistas, de cómo los tlatoanis conquistaron diferentes pueblos, los tlatoanis mexicas, y entonces como Izcóatl se hizo de Coyoacán y de Azcapotzalco, ¿no? Y después como Moctezuma y Cahuima, ¿no? Se hizo de otros 5, y luego como Ahuizotl, ¿no? De otros 10. Después tienen una zona de tributo, como esos poblados tienen que tributar ciertas cantidades de manta, algodón o productos, ¿no? Que además esa parte está asociada con otro códice, que es la matrícula de tributos. Entonces eso está muy bien porque podemos ver en 2 documentos distintos tal vez la misma información con ciertas variables, y luego entonces sale como muchas diferencias que nos permiten hacer como hipótesis o encontrar mayor datos. Lo interesante es que del Códice Mendoza, cuando empiezan los tributos, Popotla aparece en la primera foja. Y entonces eso hace pensar
que esos poblados tuvieron que tener una importancia central para el códice mendochino, para la parte de tributos. Pero todavía es más interesante, si ahora sí le podemos pasar a la que sigue, y otra más, es que la foja donde aparece, aquí está Popotla, generalmente los poblados tributarios aparecen en las orillas, a veces solo una fila, a veces dos. Digamos que lo importante es que al centro aparece el tributo y a los alrededores los tributarios, pero aquí no hay tributo. Aquí de hecho aparecen otras poblaciones inclusive con caciques, lo cual hace muy complicado la lectura, o más bien complicó la lectura del códice. Aún más interesante es que los pueblos tributarios están asociados luego o por territorio o inclusive luego zonas étnicas, ¿no? Otomís, Mazahuas, Matlacincas, o algún vínculo histórico evidente. Pero aquí está Citlaltépec, que está en Zumpango, Xaltocan, Acahualcán, Cuautitlán, Acolnáhuac, que es Azcapotzalco, San Bernabé, Iztacalco, Chalcoatenco, Popotla. No quedaba como claro la espacialidad de esos poblados, y además algunos de origen tepaneca, otros de origen mexica, los chalcas, ¿no? Pues que al final es una etnia distinta y además del sur ¿no? de la cuenca de México, y durante mucho tiempo no se entendía cuál era la referencia de estas fojas. En la matrícula de tributos, que sería la primera foja, está totalmente devastada. Entonces justo no se puede hacer el contraste. Todas las demás existen y uno puede ir viendo mendochino, tributo, justo donde está Popotla está totalmente desgastada, y entonces es el mendochino el que nos permite. La escribimos nosotros para que no dijeran que dábamos tributo a nadie. Exacto, no, se va a volver más interesante, se va a volver el tributo. Robert Barlow, que vivió en Azcapotzalco, un gringo muy cercano a Lovecraft, el literato, ¿no? Se vino a México y se volvió el gran antropólogo, descubrió códices, excavó Tlatelolco, dirigió periódicos en náhuatl. Es un personaje sumamente complicado y dejó muchísimas interpretaciones que todavía utilizamos hoy en día. Y él dice que hay un vínculo con Citlaltépetl, que todos los demás poblados tienen algo que ver. Y él dice que lo que le llama la atención es que las comunidades del centro, de hecho, son muy lejanas, sobre todo en Veracruz, en regiones de Puebla, y que con todo y todo, estas seguían siendo de la Cuenca de México. Además, alerta que todos estos territorios del centro guerrearon hasta hace muy poco antes de la caída de Tenochtitlan. Es decir, que estaban en conflicto todavía con la capital o con México Tenochtitlan, y que eso tendría que darnos pistas para la interpretación. Matt Chadwick, que es un holandés que ha hecho unas cosas interesantísimas en términos de códices, continúa los pasos de Barlow, y leyendo Alvarado Tesosomo, que es un cronista del siglo XVI, dice que justo encuentra que, por ejemplo, en el caso de Popotla o de Chalco, no me acuerdo si es Coatlayahuacán, aparecen unos pasajes en que dan tributo en guerra, es decir, que es un bastión militar o de guerreros, y que justo es lo que esas poblaciones aportan al imperio o a la cabecera de Tenochtitlan, y que justo tal vez ellos están repoblando o están controlando estas poblaciones. Porque lo que sí hay registro es que en algunas guerras en concreto era devastado o el poblado, o se tomaban cautivos, ¿no? Y quedaban muchos vacíos, y que entonces era Tenochtitlan o Texcoco o Tlacopan que mandaban tanto guerreros o nobles, ¿no? A encabezar el gobierno de la zona. Y entonces dice Van Chadwick, dice...
Barlow tiene razón, Tezosomoc, Alvarado Tezosomoc, justo nos dice de manera muy puntual que de estos 11, 4 sí son enviados a repoblar, ¿no? Son a vigilar, y entonces parecería que podría ser una de las opciones de la lectura de este códice. Pedro Carrasco, que es un español, que también hizo unas maravillas aquí en México, y que le fue muy mal porque era muy español, entonces hablaba muy español, entonces hablaba del mundo indígena, y entonces pues claro que eso generaba unas tensiones terribles, pero era muy serio, muy respetuoso, ¿no? Como muy puntual, y entonces dicen que lo que sí se puede ver en algunos otros documentos es que efectivamente en la foja 17 y en la foja 18 se está hablando de tributo militar. O sea, lo que ellos van haciendo es como las pistas, hacer como una hipótesis. Entonces vemos a 3 investigadores leyendo en algunos casos a cronistas del 16 para interpretar documentos de tradición indígena. Entonces, siendo así, Popotla podría referirse a una zona de límite militar. Vamos a la que sigue. Esto es interesante porque, bueno, el propio Barlow dice que tenemos muy claro los tributarios de Tenochtitlan fuera de Tenochtitlan, pero que hay muchas poblaciones cercanas que eran tributarias de Tenochtitlan en territorio de Tenochtitlan sin ser tenochcas. ¿Qué pasa? Que está tan poblada la cuenca y que además muchos de ellos hasta hace 200 años guerreaban, por ejemplo Azcapotzalco y Tenochtitlan. De hecho, pues es la guerra, ¿no? La de 1428, muere Tezosomoc, Tenochtitlan se vuelve la cabecera de la zona, y después pues no solo de la zona, sino de la mitad del territorio que ahora conocemos como México. Y entonces de esa es de las que aparecen o hay más complicaciones, porque uno justo no sabe a qué unidad administrativa pertenecía. Y por ejemplo veremos cómo Popotla, que yo durante mucho tiempo la asocié con Tacuba, pues yo siempre quise buscar toda mi información de Popotla a través de Tacuba, y resulta que a veces me va a salir por Azcapotzalco o Tlatelolco o por la propia Tenochtitlan. Y por ejemplo, uno de los ejemplos o de los datos es que Nextitlan pertenece a la provincia de Tlatelolco. Entonces cuando uno busca información tlatelolca, va a salir información de Nextitlan. Pero ahora Nextitlan uno lo asocia directamente pues con Popotla, hasta por la calle, ¿no? Que todavía se conserva y que revela, ¿no? Pues ahí la tradición todavía de ese barro. En Cozamá hay un listado de don Antonio Cortés de Tlacopan, que es uno de los gobernadores de Tacuba, que a mediados del siglo XVI reclama Popotla como suyo. Don Antonio Cortés, al parecer, bueno, también Tacuba es todo un rollo, porque se lo queda Hernán Cortés, pero después también se lo queda la hija de Moctezuma, pero Tacuba es lo suficientemente grande para también que haya otros encomenderos. Pero digamos que muy temprano Tacuba piensa Popotla como propia, pero estamos viendo que también Popotla tendría otras conexiones previas, ¿no? Aún más interesante, hay un Iztizóchitl, es un cronista también del siglo XVI, que además escribió muchísimo y tiene un texto muy complicado que se ha denominado Pintura de México. No sé si le podemos picar 2 veces. Y solo son puros listados. O sea, aquí son las notas del pie de Pedro Carrasco, por ejemplo. No, ese se lo comenta, ahorita me acuerdo. Pero digamos, aparece Popotlán junto con Xaltocan, por ejemplo, ¿no? Y entonces no entendían por qué Iztizóchitl hacía este listado, y se cree que eran los poblados que se quedaron del lado de Texcoco como castigo por no haber ayudado en la guerra de Azcapotzalco. Lo cual todo se va como enmarañando. Lo que ves es que algunos se nos quedarán directamente los mexicas, o inclusive los pocos, la gente de Tlacopan, que fueron las élites de Azcapotzalco, que se fueron a favor de Tenochtitlan. Pero vean la complejidad, desde que Tlacopan lo reclama y Iztizóchitl dice que son tributarios de Texcoco,
pero decimos que Tenochtitlan era su bastión militar, sería de los 3 miembros de lo que llamamos Triple Alianza. Pero sabemos que la Triple Alianza tenía muy regulado eso. O sea, que en realidad esas alianzas casi eran contratos administrativos que se tomaban muy en serio. Y a mí, fuera de que luego me embrolla mucho cómo seguir la investigación de esto, me gusta porque nos hace complejizar el pasado prehispánico. De repente como que sentimos que la complejidad es del mundo contemporáneo, donde tenemos estados, colonias, donde hay diputados plurinominales, no votados y votados, senadores, que no es lo mismo, que hay administradores regionales, o sea, tenemos una variabilidad administrativa que en realidad siempre ha pasado. Lo que pasa es que las fuentes no son muy difíciles y es menos entretenido estudiar la parte administrativa, ¿no? La parte militar ha sido más trabajada, la parte social, pero historiadores de la administración prehispánica, 2, ¿no? Y no los leemos porque sí, a la tercera página, pues la verdad es que está aburridísimo el tema y ya después dicen, no, sí hay algo ahí que realmente deberíamos de aprovechar. Vamos a... Bueno, Carrasco es lo que propone, que siguiendo a Barlow, que dice que hay 3 provincias en región Tenochca, pero que no son de tradición Tenochca, dice la más clara es Tlatelolco. O sea, Tlatelolco, pese a que también son mexicas, sabemos que se enemistían con los tenochcas, y eventualmente los tenochcas les hacen guerras y le quitan su gobernante, y es el Tlatoani de Tenochtitlan quien se va a encargar tanto del Altepetl de Tlatelolco como el de Tenochtitlan. Pero aquí es muy notorio que pese a la cercanía y que son el mismo grupo étnico, se entiende como 2 unidades administrativas distintas. Por otro lado va a estar Petlacalco, que está por acá, y lo que registra muy bien es Tlaltepetl, que pareciera que son todos los límites antiguas de Tenochtitlan. Es decir, que esa propuesta de Barlow, utilizando el códice mendocino, que no nos daba como ninguna claridad, tal vez nos da la claridad de cómo los tenochcas fueron haciendo o ciertas alianzas o defensas antes de ser imperio. Vamos a la que sigue. Aquí en el Antonio de Cortés, esto de los mapas más antiguos que se tiene en Uppsala y que se ha trabajado pues, de manera muy puntual por muchísimos investigadores. La digitalización está en línea, entonces pueden hacer como unos zoom increíbles. Y una de las cosas que es muy interesante es que hay pueblos muy registrados o que realmente aparecen registrados en muchos de los documentos. Por ejemplo, Tacuba y Azcapotzalco por sí mismos aparecen, pero además siempre son muy identificables porque tienen un camino que los conecta, que es Avenida Azcapotzalco, ¿no? También, por ejemplo, aquí abajito, no se deja ver mucho, pero por ejemplo Tlatelolco estaba amurallado todavía hasta el siglo XVI, y entonces es fácil identificarlo en muchos de esos mapas. Popotla no aparece con grafía, que se lee de manera muy complicada. Por ejemplo, en el de Azcapotzalco no se lee, bueno sí, aquí trae, pero no se alcanza a ver, pero pareciera que esto sí es la hormiguita roja que identifica la población. Y lo que han podido localizar es la iglesia de San Hipólito, ahí en Miguel Hidalgo, ¿no? Una iglesia muy importante, pues, la de los conquistadores, ¿no? Entonces realmente va a aparecer, y que sería propiamente las orillas de la Ciudad de México, ¿no? Incluido la Alameda, que aquí todavía no existe. Bueno, aquí está una iglesia, y entonces la hipótesis es si es Popotla, si ya tenía iglesia. Merced de las Huertas se tiene muy localizado para el 17, 18, y decían, bueno, ¿cuál es, no? ¿Será Popotla? Y digamos que la lógica nos llevaría a pensar, pero lo que desconocemos es más de lo que conocemos. Y entonces algunos dirían, bueno, hay que esperar otras pruebas para saber si desde el 16, ¿no? Podemos decir que hay una iglesia en Popotla. Vamos a la que sigue. Otra de las fuentes paralelas al estudio de Popotla que propiamente no están conectados, pero que al final se puede hacer un entrecruce,
es que se han conservado varios himnos para las ceremonias de Huitzilopochtli, que es una pues, de las deidades más importantes en el mundo tenochca, para la ciudad de Tenochtitlan, y que bueno, pues es uno de los textos más complicados porque pues son metafóricos, son simbólicos, fueron secretos, ¿no? Y entonces cuando se han tratado de traducir, les han dado interpretaciones muy distintas. En uno de esos, que es el que recupera varios investigadores, es que hablan de Tlaxotlán, es amurallado, plumas fueron distribuidas, la tierra se va a remover, mi Dios es jefe de guerreros, Huitzilopochtli, el que se llama el disfrazado, ¿no? Está siempre él detrás de esta franja negra, una y otra vez tenía mucho miedo. Vamos a picarle. Van Chadwick, que además, bueno, pues viene trabajando la cuestión de Popotla, de Tacuba, de la zona militar. Él es el que identifica que Tlaxotlán es una población que todavía se registraba entre Nonoalco y Popotla. Y entonces, justo es una población que ahora no localizamos, ¿no? Que igual se queda como un paradero o se agrupó su población con otra. A la llegada de los españoles, no todo, o la mayoría de las comunidades no vivían en la parte urbana, más bien vivían en los alrededores, en el campo, y los españoles y los evangelizadores hicieron que se agruparan en barrios porque era más sencillo el tema del tributo y de la vigilancia. Entonces muchos pueblos pequeñitos los que hicieron fueron agruparlos en un poblado gigantesco. Por ejemplo, Tlanepantla no es prehispánico, es virreinal. No existía Tlanepantla, era una distancia muy grande, y lo que hicieron es que a varios grupos indígenas los ponen a vivir en este territorio que ahora nosotros conocemos como Tlanepantla. Lo que se sabe de Tlaxotlán es que era uno de los últimos zonas militares tepanecas, que la zona militar tepaneca, que era de Azcapotzalco, al parecer ahí tenían como un sitio de defensa, y que se tiene registrado en la guerra Tenochca-Azcapotzalco. Es bien interesante porque el tema del lugar de defensa de Guerrero nos sigue apareciendo. Vamos, tepanecas, pero es que Van Chadwick insiste que sí, pero decimos que no. Todavía más interesante, dice Tezosomoc, el mismo que nos narraba, que justo en Tlaxotlán se puso una de las zonas más importantes en la guerra Tenochca-Azcapotzalca, y que dicen que en Nonoalco, es que yo hay palabras, si de por sí en el español me trago, pues cuando leo, ¿no? En agua me pongo todavía peor, pero bueno, nos vuelve a aparecer Popotlán, y dice que en esta zona como lo que sería circuito, colegio militar, Popotla, era una zona defensiva entre Azcapotzalco y los mexicas, lo cual reafirmaría un poco la hipótesis hasta del propio himno. Y bueno, aquí lo que vemos es esto, ¿no? Es que es de la zona tepaneca, la del poniente, ¿no? La ahora panista, ¿no? La anterior dominica, y como ahora aquí sacó el náhuatl, que eran los texcocanos, los culhuas, que son muy antiguos, donde está Culhuacán, ¿no? Y luego Iztapalapa, que ya es mexica, los ochimilcas y los chalcas. La verdad es que es una cuenca sumamente habitada para de repente todo asociarlo solo con los mexicas. De hecho son los últimos, ¿no? Son importantísimos porque son los que pues se encuentran y se enfrentan a los españoles, pero la diversidad étnica e histórica de la cuenca pues es gigantesca. Y ahora la gran tendencia es estudiar los otomís, porque al parecer estudian en todos lados, en todos los poblados, y bueno, hay gente que ha dicho que hasta Tenochtitlan es palabra, ¿no? Y ahora lo están trabajando desde ahí, pues va a ser un escándalo. Justo se sabe por Chimalpain, que es otro cronista del 16, que dice que en Tepopotla, muy cerca de Tlacopan, ya habían llegado los mexicas. Y en la tira de la peregrinación, después de haber pasado a Colnáhuac, que es San Bernabé, ahí en la glorieta de Camarones, el siguiente punto que visitan es
que es Popotla, ¿no? Entonces quiere decir que eran mexicas, o bueno, haría pensar que eran mexicas que se quedan en esta zona, pero que después quedan bajo la supervisión tepaneca porque es quien está administrando el poder antes de los tenochcas. Este es el que se puso como glifo, ¿no? Verán que no es el mismo del Códice Mendochino. A mí me parece una gran iniciativa estos mosaicos, pero creo que valdría la pena ponerles la fuente para que justo nosotros podamos identificar tal vez de dónde salió, porque entre el primero, el del Códice Mendochino, que son 3 ramas, y este de 5, pues habrá quien podrán hacer análisis iconográficos, que no es mi caso, ¿no? Pero hay gente que hace, pues así, erudiciones de esos datos. Entonces, bueno, sí, Popotla tiene una historia bastante antigua. Justo se ha podido localizar, junto con los himnos de Huitzilopochtli, cómo se hacía una ceremonia que se llamaba el Rápido Huitzilopochtli, donde se llevaban unas banderas a honor de él y se visitaban diferentes barrios para hacer como esta ceremonia de la guerra, donde el cuarto punto era Popotla. Entonces tenemos un himno, tenemos una hoja donde dice que tributaban posiblemente guerreros y se localiza este recorrido o esta peregrinación de la guerra a favor de Huitzilopochtli. Si le picamos. El que sigue era un punto de esta procesión del Panquetzalistli, ¿no? Y bueno, en su nombre náhuatl, Paina Huitzilopochtli, que es el rápido Huitzilopochtli, y dice Diego Durán que salían con una bandera negra, ¿no? Y que salían corriendo, que de hecho es lo que luego está representado Huitzilopochtli, ¿no? Con una bandera en su cabeza. Y Elena Maceto, que es una historiadora italiana, también que le gusta mucho el tema de las procesiones prehispánicas, tanto a principios del 16 como en época tenochca, pues se da cuenta, ha podido registrar casi punto por punto, gracias a las crónicas de Diego Durán. Y ahí sí nos vuelve a aparecer Popotla. Ya como un documento muy tardío está el mapa de Popotla, que es muy inusual que los pueblos o barrios tengan códices o mapas exclusivamente para ellos. O sea, existen, pero existen de esas poblaciones gigantescas como Chalco, Xochimilco. León Portilla encontró unos sobre Coyoacán, ¿no? Pero digamos que de Tacuba no hay, ¿no? Que es una población que además fue aliada de Tenochtitlan y que eso le podría dar todavía mucha importancia en época virreinal. Pero el mapa de Popotla no solo se localizó, sino que hay 4 de ellos igualitos, 2 en México, 2 en Viena. Los de Viena mejor conservados, junto con así, no le digan porque sí hay listado de pendientes, ¿no? Y al parecer se los llevan en época de Maximiliano, pues todavía no, mayor tenso el asunto. Y es interesante porque dependiendo de las versiones, luego se conserva mejor uno que otro, un detalle en color, etc. Digamos que de manera genérica, pues hay una iglesia que tiene, ahorita veremos, ¿no? En un detalle, donde aparecen los popotillos, que es esta traducción de Popotla. Hay gente que lo asocia tal cual, pues con las varillas, ¿no? Con los juncos que seguramente salían al lado del lago, aunque también con estos popotillos se barrían los templos y sobre todo los templos militares. Entonces ahí podría estar bien interesante que hubiera una segunda lectura. Aquí este es todavía el lago, el río, ¿no? Por la parte acuosa, 4 caminos, aquí salen como los caciques, aquí hay un zompantli, ¿no? La iglesia orientada, ¿no? Es decir, siempre hacia el oriente, es decir, que aquí estaría Tacuba. Y entonces, esa era la gran pregunta, porque decían, ¿será un códice del 16? Y si es del 16, pues ya tenía iglesia. Pero no aparecía ningún documento y las iglesias guardan muchísima documentación, ¿no? De bautizos, de contratos, con los pintores, con los canteros. O sea, de hecho, sabemos muchas cosas gracias a la administración religiosa.
Y además, bueno, pues el Zompantli, ¿no? ¿A poco se los permitieron? ¿Cómo pasó eso, no? Antonio Caso es el primero que lo estudia y él dice, sí es antiguo pero no es original. La verdad de las cosas es que la tradición pictórica ya está muy adelantada, el tipo de figura, hasta el pigmento, sería un documento del siglo XVII, tal vez hasta el XVIII, que aún así es muy útil, ¿no? O sea, digamos que no porque no sea del XVI, no guarda mucho de la tradición indígena, que sí revela pues en muchos detalles. Se cree que, pues claramente no es que hubiera un Zompantli, sino que la gente o la tradición oral recordaba que había un Zompantli. Si fue de 250 años después, la tradición oral pues estaría haciendo maravillas. Y sí pasa, ¿no? Nosotros sabemos que sí hay situaciones concretas que la tradición oral está conservando muy bien esos datos, pero se ponía en cuestionamiento todo. ¿Y por qué los guerreros? ¿Y por qué una iglesia del 16 si no sabemos del 16? Inclusive Isabel Bueno, que es la única investigadora española que ha podido revisar los 4 mapas y quien le ha dedicado más tiempo además de Caso, dijo es que para mí que no es la iglesia de Popotla, es la iglesia de Tacuba, pero que representa que Tacuba administraba Popotla. Bueno, está muy complicado, porque ellos tampoco es que les gustara confundirnos ni a ellos ni a nadie, ¿no? Si le picamos al que sigue, nos va a salir un detalle, ¿no? Donde vemos aquí los popotillos, este arco del medio punto, que sí es muy del siglo XVI, ¿no? Esta representación del Zompantli, 2 edificaciones externas. Y inclusive Isabel Bueno dice, es que no estamos seguros de que haya iglesia de Popotla, porque ella lo investiga pues en 1990, ve la del siglo XX, la que está sobre México-Tacuba, y dijo, no hubo iglesia de Popotla. ¿Cómo no? ¿No? Hay fotos, y de hecho vamos a ver que hay una tradición documental bastante amplia. Vamos a ver. Lo que es interesante, si le podemos otra vez regresar tantito, es que si la tradición oral recordó el Zompantli, si la tradición oral conservó los caciques, que al parecer no son los caciques de la época, sino la historia de los caciques, de los diferentes caciques de Popotla, y algunos han podido ser identificados. ¿Por qué aparecen esos militares, esos guerreros, además marchando? ¿Será que tiene que ver con el códice mendochino que registra que Popotla pagaba tributo en guerra? Pues digamos que eso sería una de las cosas más interesantes para vincular los pocos textos que tenemos de Popotla, ¿no? Y entonces pasaríamos de un Popotla lacustre, de un Popotla donde tiene uno de los íconos nacionales que es el árbol, a un Popotla con una historia administrativa y militar sumamente complicada, que la verdad es que son las semillas de lo que habrá que trabajar todavía. De la iglesia aparecen muchos documentos del 18. De eso hace, pero casi cada 3, 5, 10 años se aparece y hay documentos importantes. Por ejemplo, se quejan de que los frailes, no es cierto, esa no es queja. Y se avisa que los frailes imparten en doctrina en lengua mexicana y otomí. Eso va a pasar muchísimo. Yo en Azcapotzalco he registrado muchos juicios donde se tiene que pedir traductor o en náhuatl o en otomí, lo cual revela que los otomíes estuvieron presentes en estas poblaciones hasta muy tardío. Se dice en el 1739 que los naturales del pueblo de San Esteban Popotla se quejaron que el cura de Tacuba cometía faltas en su ministerio. Nosotros tenemos documentación de las gobernantes, sino también de la población o de los nobles, ¿no? o de los caciques. Se registra una visita de Popotla realizada el 5 de agosto a la iglesia, y en 1751, cuando se hace un inventario de Tacuba y Popotla era parte de sus vigilancias, se le manda el listado de fiestas y celebraciones al padre de Tacuba para que sepa, ¿no?, qué es lo que se está celebrando en la iglesia de Popotla. Además de eso, en 1767
se manda a hacer ese atlas eclesiástico que lo termina haciendo Alzate. Empieza a haber cada vez menos órdenes religiosas, ¿no? O las órdenes religiosas empiezan a entrar mucho en conflicto por el rey. O sea, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, las carmelitas, ellos se les pagaba en tributo, y ese tributo podía ser el de toda una población. En cambio, las órdenes seculares, que es lo que nosotros conocemos, un padre que puede dar sacramentos, bautismo, matrimonio, etc., a él se le paga un salario. Entonces el rey 2 veces manda a secularizar la Nueva España. Dice, ya no quiero dominicos, ya no quiero franciscanos, ya no tengo agustinos encabezando los sacramentos, que además no podían, pero como en la evangelización ellos hicieron cargo de eso, se les queda como ese tributo. Luego mandarán a expulsar inclusive a los jesuitas, ¿no? Que entran en un conflicto gigantesco con el rey, y entonces empiezan los padres seculares a querer administrar por las muchas iglesias que tienen. El asunto es que se quejan, que dicen que son muchísimas, que están lejanísimas, y entonces le dicen a Alzate, vete a revisar que las iglesias son tantas como dicen los padres, y a ver si son tan lejanas como dicen, o solo se están quejando. Alzate dice, han de estar exagerando, es tan imposible la misión que no visitó el 80% de los poblados que dibujó, porque dijo, es que no es posible hacerlo. ¿Y qué manda a hacer? Manda a ser informantes. Dice, dígame, ¿no? ¿Cómo está Azcapotzalco? Dígame cómo está Tlalpan. Algunos los visita, y los que visita los registran muy, muy bien. Y hay otras que les pone una iglesia y había 20. O sea, quiere decir que es un documento complicado de trabajar, porque no sabemos qué visitó, qué no. A veces se iba por un camino, pero ya no visitaba el otro, y ya nomás le decía, no, pues allá hay otras 6, ¿no? Y una está para acá, y una es más chiquita, y una es más grandota. Lo que sí es que la de Tlacopan, o Tacuba, está muy registrada, ¿no? Hay documentos que acompañan al atlas, no en el libro, pero sí en lo que se conservó en la elaboración de este mapa, y lo que nos aparece en la vicaría de Popotla. Entonces, en el siglo XVIII hay muchas maneras de analizar la iglesia de Popotla. Lo que pasa es que Isabel Bueno está trabajando las prehispánicas y la actual, pero si no se hace la virreinal, pues va a quedar un montón de vacíos que no nos va a permitir ahí hacer como todas esas conjunciones. Y además el mapa de Popotla nos llevaría al mundo prehispánico, pero en realidad lo que nos está permitiendo también es conocer pues la parte virreinal del asunto. Vamos al que sigue. Aquí está, ¿no? Y bueno, y además hay unas pequeñitas que yo totalmente desconozco, algunas se me hacen familiares, algunos más bien se conservan en forma del barrio o de una calle, ¿no? Aquí está Toltengo, que todavía pues es identificable, ¿no? De Chapultepec, es decir, camino a Chapultepec. Todavía este camino, ¿no? Acuoso, que también registraba el mapa de Popotla, y que nosotros, bueno, pues ni de cerca imaginamos, ¿no? Cómo era la vida de esas regiones con el lago. Seguimos. Ya para a finales del 17, del 18, vamos a ver que el virrey Güemes manda a cerrar la iglesia de Popotla. Al parecer hay como unos conflictos entre la administración de Tacuba, siempre, como al ser cabecera, pueden mandar más documentación, pueden mandar más información, y el virrey la manda a sacar. Es un documento muy bonito que pues ahora estamos apenas trabajando, y después la reabre el siguiente virrey, porque genuinamente, aunque eran muy autoritarios, lejanos a la población, no recorrían los reinos, no identificaban bien los poblados, tampoco eran completamente arbitrarios. O sea, lo que ellos necesitaban eran organizar y ordenar un grupo de comunidad, y también negociaban con ellos, más de lo que pensaríamos, ¿no? De hecho, para que un virrey se retracte frente a un poblado, quiere decir que, ¿no?, las demandas de ese poblado pues fueron importantes o sustanciales. También se hace en 1800, en el cambio de siglo, cuántos casamientos, 28, 4 muertes de adultos, 55, 65 de niños, y bautizos 128 solo en el pueblo de San Esteban Popotla.
Entonces digamos que se tiene buenos registros de cambios de siglo, las elecciones de 1805 y también las de 1820, un año antes de la independencia. Porque la vida sigue, o sea, lo vimos, hay pandemia, ¿no? Hay guerra y nosotros estamos pues justo reuniéndonos para hablar de nuestro propio poblado. Sí, no, y nosotros de repente pensamos, bueno, ¿qué le pasaría a estas personas, ¿no? En estos momentos cruciales que les cambió pues absolutamente el mundo, pero por un lado, bueno, continuaban, seguían haciendo religión, seguían siendo parte de una vida política, administrativa, y bueno, me parecía como importante trabajar esa parte que al menos me era muy desconocida de Popotla, porque claro que hay un ícono nacional que ha centrado un poco en nuestra atención de esta comunidad, pero que es muy interesante empezarla como a diversificar y complejizar, porque veremos que ahora Popotla pues es un sitio límite entre tepanecas y mexicas, que tal vez era un bastión militar sumamente importante, que compartía vida administrativa con Tacuba, pero también con Tlatelolco o con la propia Ciudad de México, hasta muy entrado pues la vida, ¿no? De Cozumel, hasta que llega la nación, y yo ahí me voy a quedar. Y ya la siguiente parte, pues continúa Rodrigo.